estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Acá un Francisco Aldaya, algo resfriado, y hoy les voy a comentar nuevamente las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Tomás Carrió con Nicolás Chiesa, presidente de Grid Capital, en el cierre de la semana. Y les anticipo que este próximo lunes tendremos en el podcast una entrevista especial con el economista y titular de Alberdi Partners, el ex jefe de Research para Latinoamérica de Bank of America Merrill Lynch, Marcos Buscaglia. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. Finalmente, después de 10 meses consecutivos sin bajas mensuales, llegó el alivio que buscaban Caputo y Milei. Es que la inflación de abril se ubicó en 2,6%, bajando así desde el 3,4% de marzo y siendo el registro más bajo desde el mes de noviembre. La variación interanual quedó en 32,4% y el dato quedó en línea con lo que esperaba el consenso del REM, aunque ligeramente por encima de las estimaciones recopiladas por Bloomberg News. La desaceleración vino por el lado de la inflación núcleo, que excluye regulados y estacionales, y bajó de 3,2 a 2,3%, el menor nivel desde octubre. Los regulados subieron 4,7%, explicados por transporte, educación y comunicación, que fueron los rubros con las mayores alzas. Alimentos y bebidas subió apenas 1,5% y vale la pena destacar que los precios estacionales se mantuvieron prácticamente sin cambios. Para mayo, las primeras estimaciones son alentadoras. De acuerdo al relevamiento que hace la consultora CIT Asesores, la inflación del mes podría ubicarse en torno al 2,2%, ayudada por el fin del pico estacional de educación e indumentaria, la moderación de alimentos, el hot sale y un ajuste acotado en los combustibles. Recordemos que YPF anunció esta semana que aumentará sus combustibles solamente por 1% en los próximos 45 días. De confirmarse ese 2,2% para el mes en curso, estaríamos hablando de la inflación mensual más baja desde septiembre del año pasado. 2. Hablábamos recién de alivio para el gobierno, pero ayer también llegó del lado corporativo. Es que la tecnológica Globant reportó ingresos por $607 millones en el primer trimestre, por encima de su propio guidance y de los $601 millones que esperaba el consenso de los analistas que cubren a la empresa. Aunque quedó 0,7% abajo en términos interanuales ese revenue, el mercado reaccionó más que bien, con la acción trepando más de 5% en el aftermarket a la hora de grabar este podcast. Pese a que cayó levemente la facturación, la ganancia neta subió 27% interanual a $38,77 millones, mientras que la ganancia por acción ajustada quedó en $1,50, un centavo arriba de lo esperado. Y tuvimos una novedad. Globant anunció al presentar su balance un nuevo programa de recompra de acciones, esta vez por $125 millones. Tal como había adelantado el propio Martín Migoya en una entrevista que le hice en Nueva York en marzo y que escuchaste en este podcast. Lo interesante es que Globant está facturando prácticamente lo mismo que hace un año, pero con 8,3% menos empleados. La pregunta que nos hacemos ahora es si seguirá recortando staff. El guidance para la facturación se mantuvo sin cambios en un rango de 2.462 millones a 2.508 millones, con un crecimiento de entre 0,3 y 2,2%. Veremos cuántos nuevos clientes puede sumar la tecnológica argentina. Hay que decir además que el consenso de analistas que cubren a la empresa sigue siendo constructivo, con 13 recomendaciones de compra y 11 de mantener y ninguna venta. El precio objetivo promedio es de cerca de $70, el doble de los $35 actuales a los que cerró ayer. Aún así, también hay que decir que está en el subsuelo respecto de su récord histórico de más de $350. También comentarles en el plano más local que reportó esta semana Mirgor, con una ganancia neta que saltó más de 830% interanual en pesos a 22.882 millones de pesos, pero el impulso vino del lado de efectos monetarios y cambiarios y no del negocio. De hecho, cayeron sus ventas en términos interanuales y la producción por volumen se redujo a la mitad, con una caída del 78,5% en celulares y el margen bruto desplomándose 57%. Claramente Mirgor migra a un modelo importador. 3. Ya prácticamente nadie duda del flujo futuro de dólares que ingresaría a la Argentina. Ayer tuvimos novedades tanto del lado de las privatizaciones como del RIGI. En primer lugar, comentarles que Luis Caputo dijo que se publicará hoy en el boletín oficial los pliegos para la licitación de
AISA, avanzando así con la venta del 90% de las acciones que están en manos del Estado. La empresa presta servicio a 11,4 millones de personas en la ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano. El ministro dijo que la incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica y financiera permitirá mejorar inversiones y expandir la red. AISA se suma de esa forma a una agenda privatizadora que ya incluyó a la empresa IMSA, las represas del Comahue y esta semana con la adjudicación de Citelec a Geneia y Edison Transmisión. En la lista pendiente quedan Belgrano Cargas, Núcleo Eléctrica, activos de Enarsa y la concesión de la hidrovía. Con privatizaciones y concesiones, el equipo económico busca obtener entre 2.000 y 2.500 millones de dólares este año. Del lado del RIGI, el gobierno aprobó 2 nuevos proyectos mineros de escala. En primer lugar, la expansión de una mina de litio en Jujuy, liderada por la china Ganfeng Lithium, junto con Lithium Argentina y la estatal GEMSE por 1.240 millones de dólares. Y en segundo lugar, PSJ Cobre Mendocino, que es la primera gran mina de metales en Mendoza por 891 millones de dólares. Caputo destacó que entre ambos proyectos se crearían 8.000 puestos de trabajo y ya son 16 los proyectos aprobados bajo el RIGI por casi 30.000 millones de dólares, mientras que hay otros 20 en evaluación. Antes de pasar al cierre de la semana con Tomás Carrió, veamos rápidamente cómo cerraron los mercados ayer. El S&P Merval subió 0,3%, fue una jornada bien verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 5% para Vista y caídas de hasta 4,6% para Decoagro. Los bonos en dólares cayeron 0,8% y el riesgo país cerró en 525 puntos. El dólar blue cerró en 1.420 pesos, el MEP en 1.431 y el contado con liqui en 1.478 pesos. En cuanto al oficial, el mayorista quedó en 1.391 y el minorista en 1.415. Y en tasas de interés, la LECAPA septiembre quedó en 25% y la caución a un día en 15%. El Banco Central, por su parte, compró 140 millones de dólares y las reservas brutas quedaron en 46.194 millones de dólares. El cierre. Y ahora escuchamos a Tomás Carrió, editor de Argentina en Bloomberg Línea, en una conversación con Nicolás Chiesa, presidente de la LIC Grid Capital. El cierre. Bueno, Nicolás, la semana termina con 2 resultados a priori positivos para el equipo económico, con la inflación desacelerándose a 2,6% en abril y la Secretaría de Finanzas capturando los 500 millones de dólares que había ido a buscar esta semana en el mercado local y renovando casi el 96% de los vencimientos de la semana. ¿Qué lectura hiciste de estos 2 datos? No, la realidad es que los datos son positivos. Ambos, no solo renovando prácticamente todo, sino que incluso estirando la duración de parte de la deuda en pesos. Así que los datos son realmente positivos. Si querés puntos a destacar, digamos, es que en la licitación, bueno, quedaron pesos afuera, lo que provocó en el día de hoy rally en la curva de pesos, sobre todo en este dual más largo, que tuvo un rally importante respecto del precio al que fue emitido. Nosotros puntualmente creemos que de alguna manera ese tipo de bonos duales sí le hacen al gobierno emitir caro. Quizás sería conveniente emitir otro tipo de bonos, pero bueno, optaron por ese instrumento y realmente al mercado es beneficioso y por eso fueron con muchísima demanda. Uh-huh. Ahora, ¿es el precio que está pagando por estirar duration? Sí, claramente. Creo que incluso podría estirarla con otro tipo de instrumentos, sin necesidad de que sea un dual, donde quizás el put que tiene ese dual, el mercado muchas veces ni lo pricea y el gobierno termina entregando un put prácticamente gratis. Pero bueno, también es una manera de asegurarse de que los roleos y que digamos, el extender la duración de la deuda sea próspero, ¿no? Uh-huh. Ahora, la otra novedad destacable del resultado de la licitación que conocimos entre el miércoles y el jueves tiene que ver con que el Tesoro volvió a colocar el tope que había establecido para
los bonos en dólares AO27 y AO28, después de lo que fue el pago al FMI de la semana pasada, bueno, pudo colocar la totalidad de los 500 millones de dólares que fue a buscar. Eso realmente, o sea, la liquidez que hay en dólares locales es inmensa, la verdad. Porque si vos vas monitoreando lo que es la tasa de caución en dólares, oscila entre el 0,5% y a veces el 2% anual, pero no más que eso. Entonces realmente toda esa liquidez que hay en dólares con este tipo de bonos que son cortos y que van pagando cupones periódicamente, hace que a los inversores les resulte atractivo para tener su liquidez, ahí. Entonces creo que van a poder seguir emitiendo eso y van a seguir teniendo demanda. Ujú. La clave va a estar en si en algún momento quieren ir un poco más lejos y más allá de lo que hoy están emitiendo, que es 2027 y 2028. Ujú. Ahora, vinculado a eso, esta semana tuvimos también la novedad de que el riesgo país volvió a operar por debajo de los 500 puntos, que es un nivel que no veíamos desde fines de enero. Aún así, el equipo económico de momento pareciera persistir en la decisión de no buscar un regreso a los mercados internacionales, a pesar de que los vencimientos desde 2027 en adelante siguen siendo muy elevados y obviamente mantienen cierta incertidumbre entre analistas. Quería consultarte si ves que por un lado el gobierno va a insistir en esta dinámica de no depender de Wall Street, como lo han dicho, y por otro, si crees que va a tener nuevamente este año una ventana de oportunidad para acceder a los mercados si es que quisiera hacerlo. A ver, yo creo que la ventana la tiene para acceder. Y sería muy bien visto y muy bien recibido por parte de la comunidad internacional, porque realmente no están a gusto con estos bonos que fueron emitidos luego de la reestructuración por el gobierno anterior, que son medio una especie de engendro donde no hay cupones y demás. Y entonces realmente eran bonos que cuando el bono valía 20, 25 dólares, como pasaba en el gobierno anterior, bueno, uno lo veía, digamos, de otra manera, pero realmente ahora, con el bono en estos niveles y sin ningún cupón periódico que uno vaya cobrando, porque los cupones son realmente muy bajos, es como que no tiene mucho incentivo a tenerlo al bono, sino más bien tradearlo tácticamente y Claro. entrar en el momento que puede generar un movimiento, porque no tiene nada de carry. Entonces, sin ninguna duda que desde afuera lo verían con buenos ojos. Yo creo que, por otro lado, para el gobierno, o sea, en ese sentido es todo lo contrario, porque tendría que salir a emitir deuda de otra manera, ¿sí? Con un cupón y qué sé yo, y ahí tendría que ver cómo pegáis, ¿no? ¿Qué bono emitir para canjearte que a mí me va a implicar más desembolso de capital ahora en el corto plazo? Por ahí, entonces me parece que está ahí un poco el análisis y el equilibrio y ver realmente en qué punto se pueden llegar a poner de acuerdo. Yo si consiguen un punto que pueda ser razonable para ambos lados, creo que vamos a ver que van a estar volviendo al mercado de capitales. Me parece que por ahora no ha habido nadie que se mostrara, digamos, cercano a ese lugar donde al gobierno quizás le resulta realmente atractivo ir por ese lado, ¿no? Entonces continúa aprovechando la liquidez local de dólares. Ujú. Nicolás, la última consulta que quería hacerte está un poco vinculada al dato de inflación que conocimos este jueves, que validó una primera parte de la tesis que viene sosteniendo el equipo económico respecto de que la inflación iba a ceder tras el pico de marzo. Ahora, la otra parte que vienen anticipando es que la actividad económica
empezó a mostrar señales de repunte después de lo que fue la abrupta caída de febrero. Quería preguntarte qué expectativa tienen ahí y cómo ves la dinámica de la actividad ahora con tasas un poco más, con bastante menos volatilidad y más cercanas al 20. Mira, nosotros viendo de cerca todos estos números y lo que venimos observando va en línea un poco con lo que el gobierno dice, o esta tesis que vos mencionás. Estamos viendo realmente que de a poco van devolviendo algo de peso destacado. Se está viendo también que los bancos están empezando a prestar más, cosa que estaba súper restrictiva unos meses atrás, y eso de a poco se va a ir notando en todo lo que es la actividad. Así que creemos también, como ellos, que es reactivando en los próximos meses. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos qué dijo Marcelo Claure, el hombre más rico de Bolivia y exdirector ejecutivo de SoftBank, después de haber participado de la Argentina Week en marzo. Argentina tiene un montón de problemas, viene de una crisis gigantesca. Todavía no ha salido de la crisis, pero cuando te sentás con la gente del gobierno sos bienvenido y tienen reglas claras sobre la inversión extranjera. Claure, que maneja un holding de unos 4.000 millones de dólares bajo gestión, dijo que su grupo ya invierte en la Argentina en gas, petróleo, banca y litio. Destacó que el país está trayendo proyectos de gran escala no solo en recursos naturales, sino también en infraestructura digital. No se pierdan la nota completa que le hizo Daniel Salazar en bloomberglinea.com ya mismo. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.